Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente capítulo, que es el enfoque sistémico de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Vamos a pasar a primera instancia a definir qué entendemos como sistema. Es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de lograr objetivos comunes, es decir, el resultado esperado. Decimos conjunto porque no es uno solo, son varios que van a hacer justamente al todo, y estos tienen que interconectarse, estos tienen que interrelacionarse entre sí para llegar a la meta y al objetivo preestablecido. Para comprender esta definición podemos separar y distinguir en todo sistema las siguientes características. Entonces sigamos. Estos van a formar la estructura del sistema, son semejantes al sistema que pertenecen, pero ellos son también sistemas de menor tamaño, denominados subsistemas. Entonces, dentro de ese sistema hay otros más pequeños que son los que se los denomina subsistema. Conjunto de componentes o partes, nos dice. Esos componentes están dispuestos siguiendo un orden o modelo preestablecido y armónicamente de organización y funcionamiento. Entonces todo está debidamente sincronizado, concadenado y armónicamente establecido para que se dé un adecuado funcionamiento de ese sistema. Es en ese entendido que debe existir una interrelación de los componentes para que el sistema funcione de tal forma que las acciones de unos repercutan en el comportamiento de los otros. Es como un engranaje, ¿no? Donde lo que haga uno va a repercutir en los otros al efecto. Ahí se va a dar esa interacción o interrelación de estos componentes del sistema. El producto, bien o servicio del sistema es el producto alcanzado como fruto del funcionamiento de ese sistema. Es decir, qué se ha conseguido, qué se ha alcanzado, qué producto hemos obtenido al efecto. La evaluación de los resultados, que consiste en cotejar los productos finales con los planificados. Entonces, ¿qué hemos planificado previa, antelada, anticipadamente, y qué hemos logrado al final? Tiene que haber una concordancia, una correlación entre lo planificado y entre lo obtenido. Si no hay esa concordancia, pues algo está mal, hay que corregir, hay que enmendar y ver en qué lugar del sistema se encuentra la falla al efecto. ¿Cómo funciona un sistema? Este sistema va a funcionar bajo una serie de fases que las vamos a pasar a detallar a continuación. Tenemos primeramente la fase de inicio, que se denomina entradas, insumos o inputs, que son los recursos que llegan al sistema desde el medio ambiente interno o externo. Entonces, de dónde vamos a proveer esos insumos al sistema. Posteriormente va a haber una fase intermedia, que son cumplidas por los procesos, que son actividades que se realizan con criterio lógico secuencial y en forma de cadena. Entonces esa fase intermedia se va a dar esos procesos. No es que los vamos a manejar a libre arbitrio o discrecionalmente. Tiene que ser de forma metódica, sistemática, secuencial, lógica, cronológica, la misma. Y finalmente la fase final, que se va a denominar salidas, productos o los outputs, ¿no? Que son los resultados que entrega el sistema y que sirven de insumos a otros sistemas. Estos resultados deben contribuir a satisfacer plenamente sus objetivos. Es decir, como decíamos precedentemente, tiene que haber necesariamente esa relación entre el objetivo preestablecido, predeterminado, y lo que ha salido en el resultado, en el producto al efecto. Pero también, aunque existe un estricto control y supervisión durante el funcionamiento de un sistema, siempre existe la posibilidad que ocurran desvíos respecto de lo previsto. Entonces el enfoque de sistemas ha previsto que exista una fase de corrección, la misma que se denomina realimentación, control, retroalimentación o feedback, ¿no? ¿Para qué?
para corregir, para enmendar, para subsanar justamente alguna deficiencia que pudiera existir en alguna fase del mismo Aleph. Acá justamente tenemos una gráfica, ¿no? Para hacerlo un poco más ejemplificativo de cómo se realiza este enfoque sistémico. En el primer cuadrante vemos dónde van a ser las entradas, los inputs, los insumos. La fase del segundo cuadrante tenemos ya el proceso o la fase intermedia. Y finalmente ya el último cuadrante donde tenemos la fase de salida o los outputs donde vamos a conseguir justamente los productos. Acá en las flechas que tenemos en la parte inferior podemos ver la retroalimentación o el control para ver si hay alguna falla, algún tipo de falla en alguna de estas fases del proceso y poderlas enmendar, subsanar o corregir si pudiera darse la misma. ¿Qué ocurre cuando existe una alteración en las fases? Cualquier cambio o alteración que sufran las fases antes mencionadas tiene efectos en cadena, porque inevitablemente produce cambios o alteraciones en las demás fases. De esta forma es como se manifiesta la característica interrelación que antes se menciona. Entonces no es que esa alteración o ese problema solamente va a afectar a la fase inicial, a la fase intermedia o a la fase final, sino que ya sea cualquier fase que se dé la falla, el problema se va a dar, como acabamos de decir, un efecto en cadena que va a repercutir a las otras fases. Entonces, una vez que ya hemos visto este enfoque sistémico, hemos hablado del sistema, sus componentes, sus fases, vamos a pasar a ver en el marco de nuestra ley 1178 cuál es el relacionamiento o cómo se maneja nuestro enfoque de sistema. Por eso era muy importante, previa y anteladamente, saber con precisión qué es un sistema, sus características y el funcionamiento del mismo. Les he entendido que vamos a decir que la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales establece un modelo de administración y control para regular el funcionamiento de las entidades del sector público, que se basa en un criterio técnico que se conoce como enfoque de sistema. Este enfoque significa aplicar el concepto, característica y funcionamiento de los sistemas a la administración pública. Es decir, en otras palabras, que ese enfoque sistémico lo vamos a aplicar a las diferentes instituciones públicas del Estado. Autárquicas, desconcentradas, descentralizadas, de economía mixta, empresas públicas, se van a manejar, se van a aplicar bajo ese modelo sistémico Aleph. Entonces, ¿qué significa afirmar que la Ley 1178 tiene un enfoque sistémico? Considera al sector público, las entidades, los sistemas de administración y de operación de las entidades como un todo funcional, donde el intercambio de insumos y productos y la interacción e interrelación permanente son las reglas de funcionamiento de todas las instancias. Es así que se va a manejar las diferentes instituciones de nuestra administración estatal. Nos vamos a hacer una cuestionante al efecto sobre si las organizaciones públicas se consideran sistemas. Vamos a responder afirmativamente, puesto que constituyen un conjunto conformado por varios componentes o subsistemas dispuestos en un orden establecido de organización y funcionamiento que interactúan permanentemente. Y ya lo hemos dicho, que todos van a tener un manejo sistemático, ordenado, sincronizado y van a interactuar al efecto para producir bienes y servicios de acuerdo a un plan previamente formulado. Esto va a estar previa y anteladamente preestablecido y determinado al efecto. Desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema, las entidades públicas siguen las siguientes fases que las hemos indicado. Los insumos que reciben del entorno, tales como bienes, como servicios, como recursos humanos, recursos financieros, tecnología de la información, para la ejecución de sus atribuciones. Entonces van a haber una serie de requerimientos. Bienes pueden ser casas, autos, computadoras, servicios, un servicio de limpieza, un servicio de
por ejemplo, de dotación de energía eléctrica, o puede haber también algún tipo de recursos humanos que necesite la institución, abogados, arquitectos, ingenieros, todos los que se requieran al efecto. El proceso propiamente dicho, que va a estar constituido por las operaciones, que se transforman los insumos en servicios con criterios técnicos secuenciales y en forma de cadena, y finalmente la tercera y última fase, que ya van a ser los productos, que son los bienes y servicios que prestan a la sociedad para satisfacer los intereses colectivos. Entonces, ¿qué se está otorgando a la sociedad? Que va a ir en beneficio de la colectividad. Postas sanitarias, caminos, escuelas, vías de comunicación. Hay una serie de requerimientos que requiere la colectividad en su conjunto como medios de subsistencia legal. Y tenemos también la retroalimentación, ¿no? Que es decir, la corrección de errores durante o la fase final de los procesos si se diera algún tipo de error o equivocación al efecto, ¿no? En una entidad pública existen dos tipos de sistemas, los de operación y los de administración. Primeramente vamos a pasar a referirlos en qué consisten estos sistemas de operación. Estos de operación, o también llamados en algunos conceptos operativos, son aquellos cuyos procesos tienen la finalidad de transformar los insumos en productos o servicios finales, contribuyendo directamente a los objetivos y metas de la entidad. Para poder clarificar a ver esto de mejor manera, vamos a algún ejemplo mucho más claro al efecto. Un producto anual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que era antes del Ministerio de Hacienda, es el proyecto del presupuesto general del Estado. Esto en cuanto a los sistemas operativos. En cuanto se refieren a los sistemas de administración, son aquellos cuyos procesos y productos permiten precisamente la administración de entidades, es decir, apoyan en la planificación, organización, ejecución y control de las actividades y en la utilización y combinación de los recursos disponibles para producir los bienes y servicios. Por ejemplo, un sistema de administración es el sistema de contabilidad que proporciona información para el funcionamiento y toma de decisiones en los sistemas operativos. ¿Qué tipos de sistemas establece la Ley 1178? Establece sistemas de administración, es decir, aquellos sistemas que proporcionan los procesos e instrumentos necesarios para que las entidades sean administradas con criterios técnicos y administrativos. No las podemos administrar a las entidades discrecionalmente, pues tienen que administrarse con una serie de criterios técnicos y administrativos para así alcanzar un grado de desempeño que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad. En este marco, toda entidad u organización es integrada por recursos humanos. Para la administración de estos recursos se dispone de un sistema de administración que puede estar expresada formalmente, diseñada y aprobada, o puede estar funcionando de acuerdo a las costumbres y prácticas que se tengan. A este sistema se lo denomina sistema de administración de personal. Uno de los sistemas más dedicados, más vulnerables y más importantes, porque se va a referir a los recursos humanos, a los servidores públicos, a los funcionarios que van a cumplir las tareas en la administración pública en beneficio de la colectividad y la sociedad en su conjunto. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales establece que el sistema de personal esté formalmente diseñado y aprobado mediante un reglamento específico. Tiene que haber un reglamento específico. ¿Qué es lo primero que se le debe dar a todo trabajador cuando llega a su nueva institución pública? Un reglamento específico para que sepa justamente cuáles son sus derechos, sus deberes y sus obligaciones al efecto. Asimismo, también un manual de organización y funciones para que sepa cuáles son sus tareas, qué debe y qué no debe hacer al efecto. No es igual el trabajo de un abogado, de un administrador, de la secretaria o del ujier. Cada uno tiene sus específicas funciones en el marco de sus actividades, funciones y atribución. Se debe determinar también a través de este sistema de personal justamente los puestos de trabajo necesarios. No podemos llenar de funcionarios o trabajadores a la institución porque eso es erogación de recursos económicos. Habrá que poner los funcionarios que sean necesarios para determinadas tareas y funciones.
los requisitos para que ingresen a esos puestos, desarrollar sus capacidades y aptitudes de los servidores públicos, establecer los procedimientos de retiro de los mismos. Tampoco los podemos retirar o exonerar de su fuente laboral de forma discrecional.